If I say that the world is round and someone else says it's flat. If some of these folks were around when Columbus set sail, they must have been founding members of the Flat Earth Society. They would not have believed that the world was round. We don't have time for a meeting of the Flat Earth Society. Let me just underscore. You don't need to be a scientist to know that the Earth is round. And we need to make clear that those members of the Flat Earth Society, the current members of the Flat Earth Society in Congress. We got some people at high levels of aspiration who are the Flat Earth. We have Flat Earth Caucus. The Earth isn't flat. In other breaking news, the world is round, not flat. And you don't need to be a scientist. and we need, as responsible leaders, to take account of science. Sebastián Luege tiene un excelente libro gratuito para el que lo quiera descargar, donde está todo bien narrado en una línea de tiempo, porque se nos cuenta desde mucha manera. Por ejemplo, la primera que surge al público en general es la de Cristóbal Colón, cuando en realidad, si uno va a la historia real, en todo caso Cristóbal Colón lo único que hizo fue cruzar de Europa a América, hizo un trayecto simplemente muy cortito. Supuestamente Magallanes es el que corroboraría que la Tierra es una esfera, pero en realidad la circunnavegó, círculo. Navegar en círculo no significa que navegues en una esfera, siempre todos los viajes son del este hacia el oeste. Después, en algunos que capaz que están un poquito más metidos en el tema, se les va a venir a la cabeza que la comprobación la hizo Eratóstenes, y ahí lo van a asociar con el mundo griego, estos personajes que cuestionaban la luna, por ejemplo, y el sol, y entonces asociaban que si lo que estaba ahí arriba era esférico, a pesar de que jamás vieron la otra cara, nada, entonces a donde nosotros estábamos debería ser igual, y entonces la sombra de un eclipse, sí o sí, la única forma era que fuera la sombra de la Tierra. En esa época, no sé si lo sabrían o no, pero jamás lo contrastaron con el eclipse híbrido ni con el selelenio, que se llama cuando el Sol y la Luna están sobre el horizonte y la Luna empieza a eclipsarse, lo cual el modelo heliocéntrico eso no lo permite. Después la de Eratóstenes es justamente las sombras, ¿no?, entre Alejandría y Siena, que supuestamente si los rayos entrasen paralelos, te dicen, lo cual nadie jamás vio porque siempre se ve convergentes en un punto, pero si los rayos entraran paralelo y la fuente de luz estuviera muy distante, fuese muy potente para que esto sucediera, y si la Tierra fuese una esfera, entonces en un determinado momento del año, del día y de una exacta hora, un objeto no proyectaría sombra en su base y un objeto que está más distante debería proyectar una sombra. Aquí tenemos un mapa del antiguo Egipto. He colocado dos obeliscos. Uno aquí en Alejandría y otro en Saín. Si en un momento dado ninguno de los dos diera sombra, ninguna sombra, sería perfectamente comprensible siempre que la Tierra fuera plana. Si la extensión de la sombra de Saín es la misma que la de Alejandría, también tendría sentido en una Tierra plana. Pero, ¿cómo es posible, se preguntaba Eratóstenes, que en el mismo instante no hubiera sombra alguna en Saín y, sin embargo, sí la hubiera en Alejandría? La única respuesta era que la superficie de la Tierra era curva. Pero claro, si vos asumís que los rayos son convergentes en un punto de luz y la Tierra es plana, y tenés la fuente de luz acá arriba, a este objeto no le proyecta sombra y esta que está acá le proyecta sombra. Lo pueden hacer con una linterna en la mesa de su casa. Entonces siempre se nos cuenta la versión que ellos quieren y no le contrastan con las otras posibilidades que debería ser como la ciencia debería operar, ¿no es cierto? A través de la observación, del método científico, sin recurrir al principio de autoridad. Y acá está un poco toda esta confusión, o sea, fueron los griegos, fue Eratóstenes, fue a través del eclipse de la luna, de los palitos con la fuente de luz, lo hizo Magallanes, el primer globo terráqueo aparece en 1492, creo que es, a través de Benjamín Martín, y era un objeto que era decorativo, como sigue siendo hoy. Hoy ustedes se agarran un globo terráqueo, le miran abajo, dice, este objeto es con un propósito decorativo, no educativo. Y después tenés toda la confusión de los mapas,
que son proyecciones, que a nosotros nos dan la de Mercator, que es esta rectangular, con los países ricos arriba, los pobres abajo. Most people probably assume that a good map is an objective and accurate portrayal of the world, not Jerry Broughton. In his new book, A History of the World in 12 Maps, he argues that most maps tell you as much about the society that produced them and the beliefs of the mapmaker as they do about the world. We came here to the library at the Royal Geographical Society in London, where they've a rather fine collection of historic maps, to meet the author. And the key point you're trying to get across in this book is that there is no such thing as a neutral, objective map. Every map reveals the prejudices, the ideological background of the people who made it. Yeah, I mean, any map is basically making selective decisions about what it puts in and what it leaves out. You know, you can only have a map on a one-to-one scale that's actually objective and real. Anything else is making selective decisions, as all these kind of maps do. And of course, when you're looking at the world, you can never square the circle. You can't put a globe onto a flat piece of paper. You have to make distortions, omissions, decisions about what you do. And all cultures do that. And that's really one of the things that the book's interested in, that all cultures create a worldview through maps. Why was this projection so controversial? Well, this is interesting because it's about an equal area map. Arno Peters was a left-wing historian and geographer who believed that the Mercator projection was Eurocentric, that it basically showed particularly Europe over and above Southeast Asia and Africa, which were diminished in size. So he took a different kind of projection. That's all he did. Mercator used a particular kind of projection. Peters offers a different one, which is called an equal area projection, which as a result leaves you with these extraordinary images of particularly Africa and South America as these long, elongated like teardrops, very, very different to Mercator. So I think that what Peters put his finger on is this issue of partiality. Any map of the world is partial. It has a certain story to tell because we can never have an objective, consistent, real image of the Earth. We just can't do it. We can't square that circle. Hay tanta información que en la mente de las personas crea confusión. Entonces terminan de alguna manera creyendo a la autoridad, que es el principal enemigo de la ciencia, ¿no es cierto? Ahora, ¿de dónde viene la Tierra plana? Bueno, el tema de la Tierra plana, hay una palabra clave detrás de todo esto, porque cuando nos hablan de los griegos, jamás nos dicen que busquemos la palabra griegos cosmología. Los griegos, como sociedad, no creían en una tierra esférica, creían en una tierra plana. De hecho, están los dibujos de ellos. No incluía la Antártida en los dibujos que ellos hacían, tal vez porque en esa época no habían navegado hasta la Antártida. De hecho, la Antártida es muy controversial porque recién en el siglo XIX para Occidente viene a ser conocida. Después están las historias de que algunas otras civilizaciones habían llegado, como también habían llegado a América los vikingos, los chinos, y está todo muy manipulado por Occidente, por estas instituciones que seguramente hablemos más adelante. Pero cuando vos ponés la palabra cosmología maya, cosmología azteca, cosmología navajo, griega, egipcia, hebrea, la que quieras, todas esas culturas, cuando vos vas a los dibujos, hablaban de un círculo terrestre con el sol y la luna del mismo tamaño, por eso se eclipsan y demás, moviéndose arriba nuestro, junto con todo el firmamento de estrellas girando arriba nuestro, y después hacia abajo dibujaban, algunos la dibujaban sobre un árbol, sobre un gran árbol, que lo usan mucho también en cuestiones ocultistas, esa simbología, y algunos con una cúpula, separando las aguas de arriba de las aguas de abajo. Obviamente las aguas yo las interpreto más como la evidencia que podemos observar, los gases, porque el agua es uno de los pocos materiales, diría, que puede estar en los tres estados al mismo tiempo. Es realmente una santa trinidad, ¿no? Porque que un objeto pueda ser líquido, gaseoso y sólido, y con con lo maravilloso que es el proceso y el ciclo del agua, que es realmente fantástico, hay que saber interpretar que tal vez lo que estaban viendo, esas aguas de arriba no necesariamente tienen que ser aguas líquidas como las que están acá, porque hay distintas presiones, distintas temperaturas, pero sigue habiendo gases ahí arriba. Entonces no tenemos acceso a la información real de lo que ellos creían, porque fue totalmente borrada cuando conquistaron todo lo que fue América, pero siempre estuvo presente la Tierra plana, jamás dejó de estarlo, porque después de todo, cualquier persona que camina en la calle jamás va a poder demostrar que la Tierra es una esfera girando alrededor del Sol desde la observación.
what the sky actually looks like from the moon, the sun, the earth, the stars, if any, and so on? The sky is a deep black when viewed from the moon, as it is when viewed from cislunar space, the space between the Earth and the moon. Deep black. The sky is almost white with the light of the universe, with the uncountable number of stars. Deep black. You can't see the constellations because the sky is just so alive with stars. The most unexpected thing, I think, was the blackness of space. White. Deep black. White. Black. White. The blackness. White. There with the world right there, and then when you look the other way, it's the whole universe, and the blackness is a palpable blackness. It's not just dark. It's forever. Si tenemos en cuenta lo que está pasando hoy por hoy en Argentina, en este último año que tuvimos el encuentro de terraplanistas en Colón, allá por marzo, y también lo que resurgió ahora con la opinión de Gastón Pauls, es sumamente interesante ver las reacciones que esto genera, no solo en los medios de comunicación, sino también estar atentos a nuestros pares y a nosotros mismos, y ver cómo se disparan mecanismos espontáneos, casi como si fueran, voy a decirlo en términos informáticos, antivirus, que frente a determinadas cuestiones que atentan contra pilares básicos de nuestra personalidad, se disparan y funcionan como defensa frente a un ataque. Cuando en realidad uno analiza muchos de los planteos de los mal llamados terraplanistas, o desde el terraplanismo de sus diferentes vertientes, podemos verlo desde un punto de vista desde el método científico. Hay trabajos muy serios y que se pueden respaldar con información metodológica y demás. Sin embargo, esto tiene una reacción muy parecida en mucha gente, y cualquier científico social debería estar atento a cualquier tipo de fenómeno que genere reacciones muy parecidas en un gran número de gente. ¿Será cierto que todo lo que nos han enseñado de ciencia es efectivo o podría no serlo? Bueno, en realidad, ¿sabemos que es esférica o creemos que es esférica?